Entonces, bueno, vamos a empezar. Cuando nosotros vimos el primer tipo de diseño experimental que se llamaba diseño en bloques completos al azar, y vimos que este tipo de diseño se usa cuando las unidades experimentales son homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se realiza, vimos que en maceteras, cuando se realiza en tubos de ensayo, cuando se realiza en cajas Petri, digamos que la variación de una macetera a otra, ¿sí? No va a ser muy diferente, ¿sí? Son unidades experimentales que se pueden hacer homogéneas. Cuando vamos a usar un medio para microorganismos, este se prepara de una manera y se reparte en las cajas Petri. Por lo tanto, esto va a hacer que las unidades experimentales que ustedes elijan, tales como sembrar microorganismos en el medio o sembrar plantas en macetera con suelo estéril, pues van a ser homogéneas. Entonces, por lo tanto, se usaba un tipo de diseño que se llamaba completamente al azar. Entonces, ese tipo de diseño era apropiado cuando nosotros sabíamos con certeza que esas unidades experimentales iban a variar solo por el efecto de los tratamientos, más no por la unidad experimental como tal. Entonces, este tipo de diseño, conocido como bloques completos al azar, es un tipo de diseño que se usa cuando nosotros sabemos y conocemos anticipadamente que las unidades experimentales van a ser ubicadas en lugares donde presentan heterogeneidad, es decir, van a variar. Entonces, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, si yo estoy realizando en el suelo mi experimento, yo sé que en campo en el suelo es diferente, como les decía en clases, es diferente cada centímetro, ¿sí? Cada centímetro del suelo es diferente. ¿Por qué? Porque existe una microfauna asociada a cada parte, existen unos microelementos que en un lado del suelo pueden estar más que en otros. Por ejemplo, también cuando yo voy a realizar un experimento en varias empresas, ¿sí? Puede ser que las condiciones de cada empresa me varíen. Entonces yo ya sé anticipadamente que las condiciones son diferentes, ¿sí? Las unidades experimentales van a ser ubicadas en lugares que presentan variación de tipo ya sea ambiental, de tipo de temperatura, luminosidad, que esto me va a influir en la expresión del ambiente. Entonces, cuando yo sé que esas unidades experimentales o donde yo voy a ubicar mis unidades experimentales presentan una variación, por ejemplo, si yo voy a usar varios equipos y yo sé que esos equipos presentan una diferencia en la calibración, yo puedo agrupar por diferencias esas unidades experimentales. Entonces, ubico las unidades experimentales entre las más homogéneas, las ubico en grupos. Y esto es lo que me permite hacer este diseño experimental. Ubicar en bloques unidades experimentales, tal vez para que sean más homogéneas. Entonces vamos a ver las características de este diseño. ¿Sí? Para saber las características de este diseño, entonces resulta que este es el diseño más completo y tal vez más usado por los investigadores. Este es el diseño más usado por los investigadores. ¿Por qué? Porque utiliza los 3 principios básicos de lo que vimos que fue experimento. Entonces, si no recuerdan, los 3 principios básicos del experimento son repetición, aleatorización y control local. Anteriormente, para el diseño completamente al azar, solo teníamos el concepto aplicado de repetición y aleatorización, más no usábamos control local. Entonces, para recordarles un poquito
La repetición es el número de veces que un tratamiento se asigna a las unidades experimentales. Entonces, la repetición me permite obtener mayor precisión del experimento y disminuir el error experimental. Eso es lo más importante de la repetición. Entonces, resulta que un tratamiento puede ser asignado 4 o 3 veces. Siempre un experimento debe tener más de 2 repeticiones por tratamiento, porque en el dado caso de que se pierda uno, pues me queda el otro. Entonces, esa también es una de las características más importantes de la repetición. Ahora, el otro concepto que es aplicado en este tipo de diseño es la aleatorización. La aleatorización lo que hace es que no sesga los tratamientos, que quiere decir no los discrimina. Entonces, todos los tratamientos para la aleatorización tienen la posibilidad y la misma oportunidad de ser asignados a las unidades experimentales, sin importar si donde yo lo asigné esté representándome favorabilidad o desfavorabilidad. Es decir, no me puedo fijar dónde asigno el tratamiento, sino que debe ser al azar, independientemente de dónde quede ubicado o no. Y por último, aquí se aplica el control local. Y el control local es lo que les dije hace un ratico, que es restringir la aleatorización. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces las unidades experimentales y los tratamientos asignados a esas unidades experimentales van a estar ubicados dentro de un mismo grupo, que es lo que se conoce como bloque. Por eso este se llama bloques completos al azar. ¿Y por qué completos? Porque dentro de un bloque se deben encontrar todos los tratamientos y aleatorizados. Esto con el objetivo de que, como ya les expliqué, puede ser que cuando usted vaya a hacer el experimento sepa anticipadamente que van a constituir, que van a haber que va a haber una variabilidad, ¿sí? Que, por ejemplo, si usted va a hacer un estudio de suelos, usted ya sabe que el suelo es todo diferente, que si usted va a hacer evaluación de operadores o evaluación de trabajadores, usted sabe que cada grupo de trabajadores se comporta de forma diferente. Entonces usted los debe unir por grupos. Y esto se refiere al control local. Entonces se restringe la aleatorización de los tratamientos a grupos de unidades experimentales con poca variabilidad entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el control local nos permite agrupar a las unidades experimentales en bloques o grupos. Y esto me va a permitir, por un lado, que haya menor variación de bloques, menor variación dentro de bloque y, perdón, aquí que me falta, allá. Menor variación entre bloques y mayor variación, menor variación dentro de ese grupo que yo he decidido unir por similaridad y mayor variación entre bloques. Lo bueno de esto, de aplicar estos 3 elementos a un diseño en bloques completos al azar, es que me va a disminuir ese error experimental que me produce la variación ambiental o la variación en los ejemplos que les acabo de dar, ¿sí? En la variación que se pueda dar, que no sea propia de los tratamientos, sino que sea externa al experimento. Y me va a permitir una mayor eficiencia del experimento. Por eso entonces miremos algunas de las características. Vamos a empezar con este cuadrito de aquí. ¿Qué me dice este cuadrito de aquí? Las unidades experimentales se agrupan en bloques. Como ya les dije, dentro de cada bloque, los tratamientos son distribuidos en las unidades experimentales aleatoriamente. ¿Sí? Los tratamientos se deben aplicar a las unidades experimentales aleatoriamente. Por lo tanto, cuando
yo tengo en un bloque o en un grupo todas mis unidades experimentales y todas mis tratamientos dentro del grupo, entonces yo constituyo una repetición. Entonces, por lo tanto, los bloques van a ser iguales. Cada bloque me va a representar una repetición. Ahora, este diseño experimental se utiliza cuando las unidades experimentales no son homogéneas. Entonces, ya les dije que cuando ustedes saben que las unidades experimentales se van a comportar de manera diferente por la variación que existe en el ambiente, entonces este diseño se debe usar para disminuir esas variaciones que hay en el ambiente o en la empresa o en los equipos que se realicen o en las mismas personas que se vayan a evaluar. Entonces, se aplica este experimento. Ahora, la aleatorización se hace con restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente vimos en el diseño pasado que la aleatorización se hace se aplica a los tratamientos y listo, no hay ninguna restricción. Pero aquí sí hay unas restricciones y es de que dentro de cada bloque deben estar ubicados todos los tratamientos. O sea, no puede faltar ningún tratamiento dentro de cada bloque, porque si no ya no sería un diseño completamente al azar. Eso por un lado. Por el otro lado, que todos dentro de cada bloque, la aleatorización debe ser de todos los tratamientos y de forma independiente. Por ejemplo, si yo voy a aplicar mi tratamiento con unas 4 repeticiones, quiere decir que yo voy a tener cuatro bloques. Y en cada uno de esos 4 bloques, la aleatorización debe ser diferente. Es decir, se debe hacer de manera independiente para cada bloque. Ahora, esta parte de aquí, la homogeneidad dentro de los bloques y debe haber homogeneidad dentro de los bloques y heterogeneidad entre ellos. Para que este diseño sea eficiente y me diga con precisión los resultados que yo espero, entonces debe haber homogeneidad dentro de los bloques y heterogeneidad entre ellos. Y heterogeneidad entre ellos. ¿Por qué? Porque si en dado caso de que yo supongo que hay heterogeneidad entre bloques, pero resulta que esta es muy baja o digamos no existe, es mínima, entonces la precisión que yo gané al realizar este experimento bajo este diseño, pues me va a dar error y la precisión va a ser muy mínima. Ahora, otra de las características de este diseño es que no hay dificultad para el análisis si se pierde una o dos parcelas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces yo voy a perder datos o muchas veces, por ejemplo, cuando se trabaja con animales o plantas, uno puede morir, otro, bueno, dado caso de que solo esté utilizando pocas unidades experimentales, pero cuando yo uso varias y todas se me mueren o todo se pierde, o por alguna razón el dato cayó lluvia y yo tomé los datos en una hoja y resulta que se me borró ese dato, resulta que este diseño tiene esta ventaja y es que no hay dificultad para el análisis si se pierde una o dos parcelas, es decir, vamos a ver más adelante que se puede recuperar el dato, y luego pues no tener incomodidades a la hora de realizar el análisis estadístico. Y por último, que no hay restricciones en el número de tratamientos y repeticiones, pero aquí sí se debe tener cuidado, es decir, yo puedo usar hasta 50 tratamientos y hasta 10 repeticiones, pues dependiendo del presupuesto de la investigación, claro está. Pero resulta que cuando yo uso muchos tratamientos y muchas repeticiones,
ahí me incrementa el error experimental. Y es que a pesar de que al usar más repeticiones se disminuye el error experimental y hay más precisión, resulta que también depende del investigador que esto no me vaya a afectar el experimento. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar que el manejo de las unidades experimentales sea uniforme para todas. O sea, es decir, yo debo tratar a todas mis unidades experimentales de igual forma, sin darle mejores o peores condiciones a ninguna de ellas. Y esto me va a ganar en precisión y me disminuye el error experimental. Pero cuando yo uso demasiados tratamientos y demasiadas repeticiones, pues eso se limita, ¿sí? El manejar las unidades experimentales de igual forma, pues se limita. Bueno, para representarles un poquito, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Y es que contamos aquí con cuatro tratamientos, ¿sí? Cuatro tratamientos A, que los vamos a denominar A, B, C y D. Y bueno, como es un diseño que se usa más que todo sobre experimentos que se vayan a realizar sobre el suelo, es decir, sobre terrenos, entonces vamos a suponer que todo esto es un terreno. ¿Sí? Bueno, que toda esta área es un terreno. Y como les decía anteriormente, entonces resulta que cada pedacito de mi terreno se comporta de forma diferente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo voy a suponer que yo tengo una pendiente hacia abajo, ¿sí? Tengo una pendiente hacia abajo y que esta pendiente me hace que haya una variación. ¿Por qué? Porque si la pendiente se construye hacia abajo, yo voy a tener una acumulación aquí de microorganismos y de nutrientes que están en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ubicar por bloques el experimento. Entonces, ¿qué es lo que me decía anteriormente? Que yo debo ubicar bloques y grupos aquí que me permitan disminuir esta variación de todo el suelo. Y si yo tengo mi gradiente de variación, yo debo ubicar estos bloques perpendiculares a este gradiente de variación que es mi pendiente. Entonces, miren, yo ubico aquí bloques en el terreno donde yo voy a hacer un experimento, supongamos, con plantas. Entonces, ¿qué es lo que me permiten estos bloques? Una vez yo delimite los bloques, me permiten que dentro de este bloque va a haber menor variabilidad, porque pues obviamente este pedacito de aquí de suelo va a ser más parecido a este pedacito de aquí, y si comparamos este pedacito de suelo de aquí comparado con este de acá, pues va a ser mucho más diferente. Por eso, el hacer bloques en un terreno, pues me va a permitir que sean muy similares dentro del bloque y muy diferentes entre bloques. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces yo voy a ubicar mis unidades experimentales, que en este caso van a ser unas plantitas. ¿Sí? Entonces yo ubico las unidades experimentales dentro del bloque. Aquí pueden ser más de una unidad, o sea, aquí pueden ser más de una planta, pueden ser 4 o 5 plantas y me va a constituir una unidad experimental. No es limitado que yo ponga una plantita ahí. Y digamos, se supone y se sabe que una planta que está al lado de otra dentro de un mismo bloque presenta la menor variación comparándola con las que están, suponiendo que estas son las mismas plantas con las que están en otro bloque. O sea, esta planta se va a comportar muy similar a la que está al lado, pero muy diferente a la que está en otro bloque. Pero eso es lo que se busca en este diseño, ¿sí? Ubicar por similaridad dentro del bloque
pero que haya diferencias entre bloques. Otras de las cosas que debemos saber aquí entonces es que los tratamientos deben estar ubicados al azar. Entonces, por ejemplo, a estas unidades experimentales les apliqué el tratamiento A, pero resulta que a estas unidades experimentales les apliqué otro tratamiento. Y como pueden ver, entonces, en cada bloque se constituye una diferente aleatorización. Vamos a ver la planta número 1, que tiene en este bloque 1 el tratamiento A, en el bloque 2 la planta 1 tiene el tratamiento B, en el bloque 3 tiene el tratamiento C y en el bloque 4 la planta 1 tiene el tratamiento D. Entonces, todo está aleatorizado, pero y todos los tratamientos son aplicados al bloque. Perdón, todos los tratamientos están dentro del bloque. No me falta ninguno. Miren, A, B, C, D. Todos están dentro del bloque. Y están aleatorizados de forma independiente en cada bloque. Cuando yo termino, entonces, ya tengo mis unidades experimentales, mis tratamientos aplicados al azar. Todo esto me constituye una repetición. Que al final yo tendría ¿cuántas repeticiones, queridos estudiantes? 4. Ajá, exacto. Tendría 4 repeticiones porque tengo 4 bloques. Siguiendo con el trabajo que de pronto se desarrolla en campo, entonces hay unas restricciones para ubicar los tratamientos, que ya les expliqué que dependiente del grado de variación, del gradiente de variación del suelo, el bloque debe estar orientado de forma perpendicular al suelo. O si digamos, tengo que tener en cuenta para determinar si hay variación o no, el grado de inclinación del terreno, la dirección del viento, también los gradientes de temperatura que se puedan presentar, los gradientes de fertilidad. Ya les dije que si hay una pendiente, entonces, digamos, los microorganismos tienden a irse donde más fértil esté el suelo, es decir, a la parte de abajo, que es donde hay acumulación de nutrientes. Por ejemplo, si el terreno está rodeado de árboles o, no sé, de edificios, esto puede afectarme también la luminosidad, entonces yo debo contemplar y determinar cuáles son mis factores de variación ambiental que me están influyendo o que me van a influir en el experimento. Óigase bien, antes de instalar el experimento como tal, debo saber previamente todas estas características ambientales. Si ustedes consideran que no hay diferencias ambientales, definitivamente todas mis unidades experimentales se van a comportar igual porque no hay una variación externa que me esté influyendo sobre la unidad experimental, entonces este diseño no es aplicable para esos experimentos. Bueno, las unidades experimentales dentro de los bloques deben ser paralelas al gradiente. O sea, si bien el bloque va perpendicular al gradiente de variación, entonces las unidades experimentales se deben ubicar paralelamente al gradiente de variación. ¿Por qué? Porque yo quiero mirar cuál es el efecto que me hace ese gradiente de variación sobre las unidades experimentales. Y se prefiere que los bloques se asemejen a un cuadrado, pues para tener una organización de los tratamientos y no perder ninguno de los tratamientos. Y esto también pues va a servir a la hora de tomar los datos. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen en muestreos de suelo, no sé, las parcelas deben estar de forma rectangular. Esto con el objetivo de realizar pues organizadamente y agrupar de forma similar las unidades experimentales. Bueno, aquí les tengo un ejemplo, por ejemplo, esto es pues en mi área. Esto es un diseño completamente al azar. Si ustedes observan, Profe, ¿sí? ¿puede regresar a la otra diapositiva? Un ratico nomás. Aquí, A la anterior. aquí, Sigue apareciendo. ¿cómo?
Profe, ese. La anterior, Ahorita, ¿cuál estás viendo? la de los cuadritos, la del bloque, la del grado de inclinación, todo eso, profe. No Esa la estás quiero, viendo profe. la del grado de inclinación. ¿Esta? No, o sea, quiero la del grado de inclinación. ¿Esta? No, no sé cuál. Esa, profe. ¿Esta? Sí, eso, profe. ¿Esta? Sí, profe, ya le... Ah, vale. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. Ah, bueno. Me avisas cuando ya pueda cambiar. Ya, profe. Vale. Gracias. Bueno, entonces para hacer un esquema sobre cómo lo anterior, entonces miren, aquí tenemos los tratamientos que les había dicho, son 4 tratamientos, A, B, C y D. Y aquí vemos cómo todos están aleatorizados de forma independiente. Y vemos que hay 4 bloques, por lo tanto, en este esquema de aquí van a haber 4 repeticiones. Si ustedes observan aquí, entonces, eh, esto es, este es el gradiente de variación, es decir, ellos se fijan en el gradiente de variación del suelo, del terreno, y saben que el gradiente de variación pues va hacia acá. Por lo tanto, los bloques que está constituido por los 4 tratamientos está perpendicular al gradiente de variación. Pero si ustedes observan aquí, las parcelas están a favor del gradiente de variación, es decir, paralelo al gradiente de variación. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Tengo una duda. Sí, dime. Profe, ¿por qué necesariamente tiene que ser de forma rectangular? ¿O por qué específicamente esa forma y no pueden ser de otra forma? No, no, no. Preferiblemente cuando, por eso yo les dije, trabajos en campo, en suelo, en terreno, preferiblemente deben ir en forma rectangular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma se tiene un control mejor de la variabilidad que existe en terreno. Pero puede ser que el terreno no te lo permita, que el terreno te permita hacer, no sé, círculos, no importa. Lo que sí es que tú debes asegurar que dentro del bloque todos los tratamientos y todas tus unidades experimentales suficientes para llevar a cabo el diseño experimental te quepan en esa área que tú delimitaste en terreno. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Porque puede ser que tú uses, no sé, por ejemplo, que tú uses como, bueno, supongamos que tu unidad experimental y tu bloque sea solo un árbol, ¿sí? O solo una empresa. Entonces, pues ahí no cabería de que pongas de forma rectangular tus unidades experimentales, ¿sí? Sino que yo digo, en estos trabajos en campo, cuando ustedes realicen los experimentos sobre diseño, sobre terreno o sobre suelo, se prefiere que se haga de forma rectangular debido a que así se controla mejor la variabilidad del terreno. Pero si el terreno no te lo permite, entonces lo puedes hacer en forma de círculo o a veces eh, te toca dividir el rectángulo en dos, no sé. Pero por eso les dije, en este caso de ejemplos de un experimento llevado en suelo o en terreno, pero no quiere decir que estrictamente tú debas ubicar las unidades experimentales así, cuadradas, ni los bloques cuadrados, no. Simplemente que es preferible cuando se realicen trabajos en suelo o en terreno.
Bueno, ¿cuál es el modelo estadístico asociado a este tipo de experimento? Entonces, bueno, Profe, sí, dígame. qué pena, tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el número mínimo de variables que se deben presentar para aplicar esta clase de diseño? Mínimo de variables, ¿te Y refieres por a las... ejemplo, temperatura, luminosidad, Pero ven, tengo eso, una preguntita. señora. ¿Qué es? ¿De variables de respuesta o No, de no, o los... sea, de condiciones, de las condiciones, por ejemplo, temperatura, luminosidad, Ah, ya, ya, pues ya. los árboles y eso, a eso me refiero. Ajá. Ah, ya. No, no hay un mínimo, simplemente que tú debes fijarte cuáles son las condiciones de variabilidad sobre las cuales te estás enfrentando. Entonces, por ejemplo, si yo sé, por ejemplo, que yo tengo un suelo que es, que es ácido, ¿sí? O bueno, un suelo que es salino, no sé. Y que esto me va a indicar que dentro de ese suelo salino van a haber mayores partes donde sea más salino y menores partes donde sea salino. Ahora yo voy a irme acá. Bueno, fíjate acá, para usar este mismo gráfico. Supongamos que tú no vas a trabajar con plantas, sino que tú vas a medir en todo este suelo vas a medir la capacidad, perdón, la salinidad del suelo, ¿sí? Que eso afecta, digamos, los cultivos, afecta también la presencia de microfauna, también se transforman en suelos erosionados. Entonces, bueno, supongamos que tú vas a tener aquí que todo este suelo es salino, pero resulta que acá es menos salino y acá es más salino. Eso lo vas a evaluar, es un ejemplo. Eso lo vas a evaluar. Te pregunto, ¿cuál es tu fuente de variación ahí, de variación ambiental ahí? La salinidad. La salinidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú dijeras, no, es que la sal de este grupito de aquí es igualita a la sal al contenido de sal de este grupito de aquí. ¿Habría variación o no? No, No, no. lógico, no. No habría variación porque resulta que todo el terreno se comporta igual. Pero entonces tú sabes que eso es falso, ¿sí? Tú sabes que de pronto este pedacito de sal de acá, este pedacito de terreno de acá tiene más contenido de sales que este pedazo de acá. Entonces, ¿qué tú haces en el terreno? Si tú sabes que aquí hay menos sal y acá hay más sal, entonces sabes que de aquí a acá hay una variación. Entonces, los bloques deben, o los grupos que tú formas deben ir de esta forma, ya no así como está, sino al revés, perpendicular a esa salinidad. ¿Por qué? Porque así tú te aseguras que dentro de este grupito el comportamiento del suelo pues va a ser parecido. ¿Me hago entender? Entonces, ese es uno de los tantos factores que te pueden afectar, pero depende ya de tu experimento. Entonces, por ejemplo, si tú vas a evaluar un experimento donde te afecte la temperatura, ¿qué debes hacer tú? Verificar cuáles son los rangos de temperatura que se presentan en determinados ambientes. ¿Sí? O si tú vas a hacer, no sé, un experimento donde te afecte el viento, entonces tú debes verificar cuáles son esas diferencias de viento, hacia dónde va la dirección, cuáles son las velocidades del viento. ¿Sí? O sea, depende, no es que haya un mínimo, sino que depende de lo que tú vayas a hacer, del experimento que tú vayas a montar, depende de lo que afecte. Por ejemplo, en este caso que yo les acabé de hablar, yo voy a sembrar plantas
Y la variación entre mis unidades experimentales, que son las plantas, están afectadas ¿por quién? Por el suelo donde yo las siembro. Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta? No sé, un análisis de suelo, los gradientes de fertilidad, ¿sí? No es un mínimo, sino cuando tú te propongas un experimento, ¿qué es lo que te afecta ese experimento en ese momento que lo vayas a hacer? Y debes medirlo previamente. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Entendido, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, igual me pueden interrumpir cuando ustedes deseen. Bueno, como les había dicho, este es un nuevo, diseño experimental que se llama bloques completos al azar. Y hay un modelo estadístico que está asociado a este diseño experimental, ¿sí? Entonces, este es el modelo estadístico, modelo matemático que se asocia al diseño experimental. Y es que anteriormente solo veíamos unas fuentes de variación. Como yo les había dicho y les quiero recordar, un experimento es como que ustedes tuvieran metido en esta bolita toda la variación posible que existe, ¿sí? O sea, todo me varía el experimento en cuestión de efectos asociados a mi unidad experimental. Entonces existe un 100% de variación total, ¿ya? Pero resulta que hay fuentes, como les había dicho, que afectan esta variación. Vimos que en completamente al azar solo afectaba la variación, los tratamientos y el error experimental. No había otra fuente de variación externa. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí entonces, esta variable de respuesta que yo voy a evaluar está afectada por los tratamientos que yo aplico a las unidades experimentales. Está también afectada por los bloques o grupos de variación que yo voy a identificar y el error experimental dentro del tratamiento y dentro del bloque. Por lo tanto, entonces, vemos que el modelo estadístico de bloques completos al azar es igual a Y sub I sub J, donde Y sub I sub J es la variable de respuesta observada o medida. Es decir, este es el dato que yo tomo, ya sea en empresas, en campo, en industrias, no sé, bueno. Este es el dato de la variable observada dentro del tratamiento con la repetición J o el bloque J. Y es medida en el iésimo tratamiento y en la iésima o en el jésimo, bloque o repetición. Hay un efecto que me causa también la media general o la media poblacional de la respuesta, de la variable de respuesta observada. Y vemos el efecto causado por el jésimo bloque, es decir, el efecto que causa el bloque a mis unidades experimentales o a los tratamientos aplicados a las unidades experimentales y el efecto del iésimo tratamiento causado pues por los tratamientos aplicados a las unidades experimentales. Y por último tenemos el error asociado a la IJésima unidad experimental, es decir, el error experimental asociado a la unidad experimental. Entonces, este modelo matemático parte de unos supuestos que se deben tener claros. Entonces, el primer supuesto es que IJ se refiere a la observación por cada tratamiento en cada bloque. Entonces, N es igual a IJ, que son el número de observaciones, que esto corresponde a la variable de respuesta. ¿Sí? Es la observación por tratamiento en cada bloque. Ahora, la asignación, el siguiente supuesto es que la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales en cada bloque se determina aleatoriamente, ya lo vimos. Es decir,
Si ustedes no aleatorizan en cada bloque sus tratamientos aplicados a las unidades experimentales, pues entonces no sería un diseño de bloques completos al azar y por lo tanto el modelo matemático no se ajustaría al experimento. Los tratamientos y los bloques son factores de efectos fijos, es decir, que son elegidos por el investigador y son fijos, no son, digamos, una muestra representativa de una población al azar, no, sino que el experimentador elige sus tratamientos y elige dónde y cuántos bloques va a elegir, son de efectos fijos. Por lo tanto, las conclusiones que se vayan a sacar acerca de este experimento son basadas en promedios. Y por último, no hay interacción entre los tratamientos y los bloques. ¿Qué quiere decir eso? Que un tratamiento que esté ubicado en un bloque no afecta, o su acción o su efecto no afecta, no se ve tampoco afectado por estar en uno u otro bloque. Es decir, la interacción entre el bloque y el tratamiento no debe existir, ¿sí? El efecto del tratamiento no va a ser mediado por el bloque, sino por las unidades experimentales. Entonces, teniendo estos supuestos para poder ajustar el modelo matemático, entonces tenemos que existen algunas ventajas dentro de este tipo de diseño experimental. Bueno, la primera ventaja es que al agrupar las unidades experimentales en grupos, pues en bloques, valga la redundancia, se logra mayor precisión que con un diseño completamente al azar, que es el que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué se logra mayor precisión? Porque pues yo, una vez sé a priori que existe una variación, yo la voy a controlar con este diseño, ¿sí? Voy a disminuir esa variación que me incrementa el error experimental. Otra de las ventajas es que no hay restricción del número de tratamientos o bloques. No hay restricción, es decir, yo puedo usar hasta 50 tratamientos y puedo usar hasta más de 10 bloques, pero teniendo en cuenta dos cosas: el presupuesto del proyecto de investigación, o el presupuesto, o el área que yo voy a disponer para ello, el tiempo también de que yo pueda manejar mis unidades experimentales uniformemente. Si no, esto me va a incrementar el error experimental. Hay veces que, digamos, yo definí usar tantas repeticiones, pero durante la ejecución del experimento yo me doy cuenta que necesito más repeticiones para algunos tratamientos. Entonces, este diseño tiene esta ventaja de que se pueden aplicar se pueden aplicar repeticiones adicionales para ciertos tratamientos, y si yo lo hago de forma adecuada, teniendo en cuenta la aleatorización, pues no habría problema en aplicar para ciertos tratamientos más repetición. Otra de las ventajas y lo bueno también de este diseño, similar al anterior, es que una vez se pierdan uno o dos datos, estos se pueden estimar fácilmente. Entonces, digamos que este diseño también permite que si se pierde algún dato, entonces volverlo a estimar y así pues tener un análisis estadístico más cómodo, porque inicialmente uno empieza a trabajar con un diseño completamente balanceado. Y si se desbalancea, pues digamos que habrían muchos errores en el análisis estadístico que se realiza después de tomar datos. Y que este nos permite también, cuando ya se hacen los diseños post-ANOVA, hacer comparaciones específicas entre tratamientos. Entonces yo elijo qué tratamientos quiero comparar para saber cuál es el efecto específico de esos tratamientos como tal. Y este tiene una
una desventaja que es la más importante, y es que la variación entre unidades experimentales dentro de bloques, o sea, dentro del bloque, cuando es muy grande, esto me da un error que es muy difícil de corregirlo. Entonces, si yo como investigador cometo el error de no darme cuenta que dentro del bloque existe una variación muy grande, entonces yo voy a tener un error ahí asociado a esa variación que no voy a poder controlar. Entonces, por lo tanto, fijarme en esa variación externa a mi experimento es uno de los pasos más importantes antes de usar este diseño experimental. Porque si yo no manejo bien esa variación que me da el ambiente o que me dan algunos factores externos, pues no voy a tener mayor precisión y lo que voy a incrementar es el error experimental. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si se pierde un dato, ¿es prudente hacer más repeticiones sobre el tratamiento del dato que me falta? Dependiendo de cuánto se te pierda el dato. Si se te pierde en el transcurso de la ejecución del experimento, sí, puedes asignar más repeticiones y, digamos, poder recuperar el tratamiento. Mejor dicho, puedes volver a montar el tratamiento dentro del bloque. Pero digamos, si este dato se pierde después de que ya hayas tomado todos los datos, o por ejemplo que tú terminaste el experimento y por cuestiones de error de un investigador se le olvidó tomar el dato de ese y ya tú terminaste el diseño. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, perdí ese dato, pero lo puedo recuperar. Pero si estando dentro de la ejecución del experimento y se puede volver a montar el tratamiento dentro del bloque, entonces se puede hacer mejor eso, obvio, mucho mejor. Pero cuando ya ha pasado toda la parte experimental y tú ya tienes datos y te das cuenta que el que te ayuda a tomar datos se olvidó de tomar un dato en una semana determinada, entonces tú puedes recuperarlo. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vámonos a la parte que es el análisis estadístico. Y como siempre, pues bueno, yo les traje una tablita aquí donde podemos ver cómo es que están tomados los datos. Entonces, bueno, esta partecita de acá arriba que dice repeticiones hace referencia también a los bloques, o sea, es lo mismo que los bloques, repeticiones o bloques. Y donde aquí tenemos los los tres bloques y pueden existir más. Y aquí tenemos los tratamientos. Ay, no, disculpen un momentico. Me excusan, es que tengo como 5 perros y si ladra uno, ladran los demás. Bueno, pero siguiendo. Entonces, como les decía, estos son los bloques y acá tenemos los tratamientos, ¿sí? Donde podemos tener, aquí vemos que hay 3 tratamientos hasta un número que pues el investigador haya definido T tratamientos. Entonces, para saber cómo obtener los totales para realizar el ANDEVA, entonces yo debo fijarme que los datos a través de las repeticiones, perdón, la sumatoria de los datos a través de las repeticiones me va a dar el total de cada tratamiento. Y si yo realizo la sumatoria a través de los tratamientos, yo voy a tener el total de cada bloque o repetición. ¿Es claro hasta ahí?
¿Me puede explicar otra vez? Vale. Entonces, bueno, tú tienes, o sea, cada uno de estos Y11 es el dato que tú tomaste en la repetición 1 y con el tratamiento 1 o en el bloque 1 con el tratamiento 1. ¿Sí? 2.1 es el tratamiento 2 en la repetición 1 y 3 es el tratamiento 3 en la repetición 1. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos me representan cada uno de los datos que yo tomo en el experimento, ¿sí? Prácticamente. Pero yo los voy a organizar de esta forma. Entonces, para yo saber y a realizar el análisis de varianza, entonces, la sumatoria de este dato a través de todas las repeticiones o bloques de cada uno de los datos a través de las repeticiones o bloques me constituye el total, por ejemplo, aquí, ¿de qué tratamiento? Te pregunto aquí. El que me preguntó, ¿está ahí? Sí, profe, sino que no se le escucha muy bien porque está yendo la señal. ¿A ti o a mí? A mí, porque el internet de acá es lento. Ah, ya. Bueno, pero ahí me escuchas. Te pregunto, si yo tengo todos estos datos del tratamiento 1 y realizo la sumatoria de estos datos, de este valor al final de la sumatoria va a ser el total ¿de qué? De la suma del tratamiento 1. Ajá, del tratamiento 1. ¿Listo? Ahora, si yo sumo estos datos de aquí a través de todos los tratamientos, yo voy a obtener aquí ¿cuál total? El total de de la suma de los tres tratamientos, ¿no es cierto? Sí, pero para decirlo de forma más general, el total del bloque 1 o de la repetición 1, el total del bloque 2 y el total del bloque 3. ¿Ya? Y si yo sumo todos estos datos, al final yo voy a tener el gran total, que es la sumatoria de todos los datos que yo tomé de todo el experimento. Y bueno, aquí si yo divido ese total, ese gran total entre el número de tratamientos por repeticiones, voy a tener la media general. Y si yo quiero la media del tratamiento, entonces debo dividir el total de determinado tratamiento sobre el número de repeticiones. Igual esto lo vamos a hacer de forma práctica mañana. Bueno, esta es la estructura del análisis de varianza para este diseño. La hipótesis es la misma, es decir, planteamos una hipótesis nula donde las medias de los tratamientos son iguales. Y la hipótesis alterna que nos dice que alguna de las medias de los tratamientos es diferente. Pero aquí vamos a observar que en mis fuentes de variación se incrementa una nueva fuente de variación que lo vimos en el modelo matemático estadístico. Entonces, tenemos que la primera fuente de variación son los tratamientos, la segunda ahora son los bloques. Queremos saber si esta variación, ¿qué nos permite saber esta fuente de variación? Si el bloqueo que usted realizó fue bien hecho. O por el contrario, si no estuvo bien hecho. Y eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a saber interpretar mañana. El error asociado al tratamiento y al bloque y a la unidad experimental y el total. Este total es el total de toda la variación del experimento dividida entre el error, los bloques y los tratamientos. Bueno, aquí vemos los grados de libertad, que esto no tiene el mayor cambio, simplemente que aquí ahora se aumentan los bloques. Y
tenemos la suma de cuadrados para tratamientos, la suma de cuadrados para bloques, que el error, la suma de cuadrados del error que sale por diferencia, y la suma de cuadrados total. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, y y punto nos dice el total, la sumatoria de cada uno de los totales del tratamiento. ¿Sí? Es decir, como lo vimos acá atrás, el total de cada tratamiento, la sumatoria del total de cada tratamiento elevada al cuadrado sobre el número de bloques menos el factor de corrección. Que el factor de corrección es a la sumatoria de cada uno de los datos observados al cuadrado sobre el número de bloques por tratamientos. Ahora, para obtener la suma de cuadrados de bloques, yo tengo que es la sumatoria del total de cada uno de los tratamientos al cuadrado sobre el número de tratamientos menos el factor de corrección. Y para sacar la suma de cuadrados total, entonces tengo que es cada dato al cuadrado, que se hace una sumatoria de todos esos datos, menos el factor de corrección. Y el error que sale por diferencia, que es suma de cuadrados total menos la de bloques y menos la de tratamiento. Y los cuadrados medios entonces salen también, no hay mucha diferencia con, con el diseño completamente al azar, donde suma de cuadrados de tratamientos sobre los grados de libertad de tratamientos, suma de cuadrados de bloques sobre grados de libertad de bloques, suma de cuadrados del error sobre grados de libertad del error. Y para obtener el F calculado, entonces, cuadrado medio de tratamientos sobre el cuadrado medio del error y cuadrado medio de bloques sobre el cuadrado medio del error. Y el F teórico, pues que lo sacamos en Excel con la función invertido T de 2 colas. Y por último también podemos obtener el coeficiente de variación que nos va a dar un resultado o un porcentaje de qué tan confiables están los datos del experimento, o sea, qué grado de confiabilidad tienen o qué grado de confiabilidad a la hora de darme significancias, y que este es igual al coeficiente de variación, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, sobre el promedio general del experimento. Bueno, resulta que este es un análisis de varianza con un diseño completamente balanceado. Pero cuando existen datos faltantes, es decir, yo he perdido uno o dos datos faltantes, como les decía, irrecuperables, que puede pasar al final del experimento, entonces lo que hacemos es utilizar la siguiente forma. Entonces, esto es igual al dato perdido o la parcela perdida, que es igual al número de bloques por la sumatoria de los totales del bloque donde se perdió la información, más los tratamientos por la sumatoria del total de tratamientos donde se perdió la información, menos el total de las observaciones de todo el experimento. Esto sobre el número de bloques menos 1 por el número de tratamientos menos 1. Igual es solo para que lo tengan en cuenta, pues ya cuando hagamos la parte práctica, entonces vamos a realizar y aplicar esta fórmula. Y una vez entonces yo obtuve el dato perdido o los dos datos perdidos, entonces debo utilizar esta estructura de ANDEVA o de análisis de varianza del diseño de bloques completos al azar con datos faltantes. Entonces, si ustedes observan acá, la diferencia es que el error pierde un grado más de libertad y el total pierde un grado más de libertad. Esa es la única diferencia que existe con el ANDEVA cuando es balanceado. El total y el error pierden un grado más de libertad, es decir, perdieron una comparación.
Otro de los temas que yo quería que veamos es la eficiencia del diseño en bloques completos al azar. Entonces, la eficiencia que vamos a ver acá nos permite comparar, por ejemplo, yo ya monté mi diseño experimental y resulta que yo me doy cuenta que el modelo matemático tal vez no se ajusta mucho. Entonces, o que digamos el coeficiente de variación está muy alto. Entonces, yo puedo saber si definitivamente era mejor aplicar un completamente al azar o un cuadrado latino. La parte que vemos aquí es para comparar, como no hemos visto cuadro latino, es para comparar a un bloques completos al azar contra un diseño completamente al azar, que es el que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué me permite esta eficiencia del diseño? Saber cuál fue la precisión de este diseño respecto a un completamente al azar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es que obtenemos los cuadrados medios del error 1, que el 1 va a corresponder al diseño cuadrado al cuadrado medio del error del diseño completamente al azar. Y el cuadrado medio del error 2 me va a decir cuál es el cuadrado medio del error del diseño bloques completos al azar. Bueno, esto me va a dar aquí unos valores y estos se los divide el cuadrado medio del error 1 sobre el cuadrado medio del error y esto me va a dar la eficiencia del diseño en un porcentaje o en número de 0 a 1 o de 1% a 100%. Y como les dije, me permite saber la precisión. ¿Qué es lo que me va a decir? Definitivamente sí, este experimento debió llevarse a cabo como un bloques completos al azar. O no, los bloques fueron inútiles. Definitivamente este se debe llevar a cabo como un diseño completamente al azar. No hay necesidad de formar bloques. Pero entonces ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, entonces yo voy a hacer otra vez un completamente al azar. No, sino que simplemente yo a través de estas formulitas yo puedo obtener el cuadrado medio del error de un completamente al azar y compararlo con este diseño para saber si fue eficiente el bloque es completamente al azar. Entonces resulta que al final yo voy a obtener un valorcito y ese valorcito me va a decir, por ejemplo, si la eficiencia anteriormente calculada es igual a 1 al 100%, quiere decir que la información de los dos diseños es la misma. O sea que el realizar bloques ni ha ayudado ni perjudicado. Si, por ejemplo, la eficiencia es mayor a 1, entonces el diseño 2, o sea, el diseño 2, que es el bloques completos al azar, ha sido eficiente. Es decir, que sí sirvió hacer bloques en mi experimento, o sea, juntar las unidades experimentales por grupos, sí fue eficiente. Si la eficiencia es menor a 1 o menor a 100%, entonces el diseño 1 es más eficiente y el bloqueo no ha sido útil. Es decir, que es mejor que yo el análisis estadístico lo haga como un completamente al azar y no como un bloque al azar, porque el bloqueo pues no sirvió de nada, ¿sí? A la final la variación que yo creía que existía en el experimento pues no existía realmente. Y para saber cuando yo ya, digamos que en dado caso yo quiera repetir este diseño y que ya yo quiero que el bloqueo sí sea eficiente, entonces yo puedo obtener el número de repeticiones por tratamiento cuando el diseño día no ha sido efectivo, quiero que sea más efectivo y no usar bloques o sí usar bloques. Y cuando yo no quiero usar bloques, entonces yo puedo obtener el número de repeticiones por tratamiento para que ese diseño día o diseño completamente al azar sea tan efectivo como un DBCA.
A lo mejor por cuestiones de dinero, pues yo preferiría no ubicarme en bloques porque esto me va a incrementar los costos en el experimento. Entonces, por lo tanto, las repeticiones son iguales al número de bloques por la eficiencia relativa del diseño. Y esto me va a dar un número y ese va a ser el número que yo use de repeticiones en un diseño completamente al azar para que sea tan efectivo como un diseño en bloques completos al azar. Bueno, esto es lo que les tenía preparado hoy. Yo quiero que hoy, bueno, ahorita tengo 8 minuticos para la reunión, entonces les voy a enviar un artículo científico que pues ese es en su área y la verdad es que me pareció muy interesante porque acá los bloques lo que hacen es usar otro tipo de bloqueo que no es en terreno, como lo normalmente pues que se usa. Y yo quiero que hagan la siguiente tarea, por favor, si toman apuntes. Igual yo esto les voy a enviar por WhatsApp. Entonces yo quiero que de este artículo ustedes identifiquen el problema, el objetivo, el número de bloques y qué tipo de bloques usaron, cuáles fueron las unidades experimentales, la variable de respuesta que ellos evaluaron y si son varias también, cuántas repeticiones realizaron, cuáles fueron los datos que ellos tomaron, o sea, la parte de IJ, es decir, el número de datos, observaciones que ellos tomaron, y el resultado, los resultados que obtuvieron solo del análisis de varianza, porque ellos ahí tienen otros resultados aparte. Entonces, solo que ustedes identifiquen cuáles fueron los resultados de ese análisis de varianza y su interpretación. Es decir, ahí hay una parte que siempre en los artículos se nombra como interpretación, que es resultados y discusión. Entonces, ¿cuál es la discusión solo de ese análisis de varianza? Esto lo quiero que lo tengan preparado para mañana porque pues en la primera parte de la clase ustedes van a ser los que realicen la clase, yo les voy a ir preguntando y pues esto van a dar voy a dar puntos de participación. Entonces, esto ahorita les envío los punticos que deben sacar del artículo al WhatsApp, pues para que de pronto si no los alcanzaron a notar o no me escucharon bien. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay preguntas, al final voy a hacer un registro de los que están en clases, pues porque como nos están pidiendo un informe sobre los que se conectan a las clases sincrónicas y los que no, entonces les voy a llamar a lista por grupos, ¿vale? Entonces, por favor, aquí está Danilo Guillermo Cucas. Sí, profe. Ya. Cristian Steven Cadena. Cristian Steven Cadena, no está. María Alejandra Patiño. Sí, profe. Natalia Paola Muñoz. Sí, profe. Sergio Calpa. Sí, profe. Carol Vanessa Botina. ¿Sí? Carol, Sí, profe. ¿estás? Laura Stephanie Correales. Sí, profe. Juan David Díaz. Juliet Melissa Otaya. Sí, profe. ¿Tú quién eres, Juan David Díaz? Juan David Díaz.
Listo. Juliet Melissa Otaya Pastas. Sí, profe. David Alexander Rosero. Sí, yo. David Alexander Rosero. Sí. ¿Y por qué te llamas Juan David? ¿Juan David Alexander? No, yo soy David Alexander Rosero. ¿Benavides? Sí, Ah, ya. Santiago David Villota. Diana Sofía Vázquez. Aquí, profe. Pablo Andrés Moreno. Sí, profe. Diego Alejandro Rosales Ortega. Diego Alejandro Rosales ¿Sí se Ortega. escucha? Sí. Sí. Ah, bueno. Vale. Karina Ortiz Caicedo. Karina no está. Ah, sí, pero ahí la veo. Karina Ortiz Caicedo. Sí, sí, profe. María Angelita Guzmán. Sí, profe. Yasmín Guerrero Santander. Sí, profe. Karen Acosta, Yomara Acosta. Sí, profe. Daniel Santiago Mejía. Daniel Santiago Mejía. Angie Juliet Barbosa Barrera. Angie Barbosa, ¿no está? Angie, yo te veo ahí, pero no sé. Angie. Edgar Quiroz. Sí, profe. Profe, Angie llamó, se me acabó de ir la conexión, yo estoy en ese grupo. Ya. Santiago Darío Sánchez. Sí, profe.